Hola chicos y chicas, seguimos con el método o los métodos de determinación de raíces. Hoy vamos a ver el método de Newton-Raphson. Bien, aquí tenemos una f de x, una función f de x. Esta es la curva de esa función f de x. Y nosotros lo que vamos a intentar hacer es encontrar este punto donde la curva corta al eje x, que es la raíz de esa función. Como vimos en el método anterior, lo primero es hacer o encontrar un intervalo AB en el cual hay una raíz. Este método propone iniciar las aproximaciones a la raíz a partir de un punto. Partiendo del punto A, f de A, trazamos una tangente a la curva que pase por ese punto y vamos a encontrar el valor donde la recta corta al eje X. ¿Por qué usamos siempre una recta para reemplazar a la curva? Porque la recta tiene un álgebra mucho más simple y es más fácil calcular el x0 de acá que el x real de la curva. De hecho, el x real no tiene método algebraico para calcularlo. Entonces, de esta recta lo que vamos a encontrar o calcular es el x0. Encontrado, encontrado este valor x0, podemos calcular el valor de la función para x0 y encontramos un segundo punto por el cual trazamos otra recta tangente a la curva en ese punto, y en el punto donde esa segunda recta corta al eje X, vamos a tener el valor de x1. Con el valor de x1 calculamos f de x1, con lo cual tenemos otro punto por el cual trazamos otra recta tangente a ese punto. Luego determinamos el valor donde esa recta corta el eje X, que sería x2, y fíjense que tenemos x0, x1, x2, cada vez más próxima al valor real de la raíz. O sea, finalmente, luego de varias iteraciones, llegaremos al valor xn, que sería el valor de la raíz, o muy próximo a la raíz, tan próximo como yo lo quiera calcular. Bien, vamos ahora a ver cómo calculamos los distintos x. Acuérdense que la pendiente de la recta tangente en un punto se calcula como el delta y dividido el delta x. El delta y en este caso es 0 menos f de a, y el delta x es x0 menos a. Bien, pero también sabemos que la pendiente de la recta tangente en un punto es igual a la derivada de la función en ese punto. Entonces podemos poner que la derivada de la función en a es igual a la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente dijimos que era el delta y dividido el delta x. De esta formulita, la derivada de la función en a la podemos conocer porque calculamos su derivada. 0, bueno, es un valor. F de a lo pudimos calcular, está calculado acá. A es un valor porque es uno de los extremos. La única incógnita que me queda acá es x0. La despejo de esta ecuación y me queda x0 igual a menos f de a dividido f' de a, o derivada de la función en a. Esta es la fórmula de recurrencia que, aplicada recurrentemente, me va a permitir calcular x0, x1, x2, xn, etc. Bien, ese es el método, muy simple. El problema del método es que a veces suele no converger. Si, por ejemplo, yo inicio en este punto, en lugar de iniciar en f de a, lo inicio en este segundo punto, o sea, en f de b, por ahí, si la recta tangente se va fuera del intervalo, por ahí, en lugar de empezar a acercarme a la solución, me empiezo a alejar.
Ese es el problema que hay, pero ya vamos a ver qué condiciones se deben cumplir para poder iniciar desde un determinado punto el método. Bueno, como ya vimos, para que una función tenga una raíz en un intervalo dado, se deben cumplir teorema de Roger, que dice que f de x tiene que ser continua en el intervalo AB y que además f de A por f de B tiene que ser menor que 0. O sea que esto me asegura que el signo de f de A es distinto al signo de f de B. Y por ende, la curva al menos una vez corta al eje X. Y el otro teorema es el teorema de Bolzano, que dice que la derivada primera en ese intervalo tiene que tener signo constante para asegurarme que hay una única raíz. Pero además de esto, para que el método de Newton-Raphson sea convergente, se deben cumplir una serie de condiciones. Bien. Fourier estableció que el método podía aplicarse no solo cuando f' de x tiene signo constante, sino que además la derivada segunda de x no se anule en ese intervalo. Porque ¿qué pasa? Si se anula, puede haber un cambio de curvatura, lo cual hace que el método no pueda ser convergente en ese intervalo y por ahí haya que achicarlo al intervalo o cambiarlo. ¿Okay? Además, estableció también que el método debe aplicarse en el extremo, por eso le decía hoy, en el extremo en el cual el signo de f de x es igual al signo de la derivada segunda de x. Veamos esto gráficamente. Tenemos este caso. Fíjense acá, la curvatura, la concavidad es hacia abajo, por lo tanto la derivada segunda de x es de signo positivo, perdón, de signo negativo. Cuando la concavidad es hacia abajo, el signo es negativo, entonces tengo que aplicar el método a partir del donde también la función es negativa, o sea, desde este punto que marco acá. Bien. El otro caso es este sí, con concavidad hacia arriba, f segunda de x es positiva, entonces f de x también tiene que ser positiva, o sea que inicio desde este extremo. El tercer caso es este que tengo acá, concavidad hacia abajo, f segunda de x es negativa, entonces tengo que iniciar desde este extremo donde también f de x es negativa. Y el último caso es este donde la derivada segunda tiene valor positivo, concavidad hacia arriba, tengo que iniciar desde el extremo donde f de x también es positivo. Bien, cumplida todas estas condiciones, puedo aplicar el método de Newton-Raphson. Es más complicado tal vez, pero converge a la solución mucho más rápido que el método anterior. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Bueno, es hacer un algoritmo y el programa de este método. Vamos a iniciar con el algoritmo. Leer A y E. Cuando leo el extremo, ya todas las otras elucubraciones que vimos en el apartado anterior fueron hechas afuera del programa. Ya sé que A es el lugar de donde debo partir. Y E es el error, que debe ser 0, casi 0. Punto 2, calculamos f de A para encontrar el punto por el cual trazaremos la tangente. 3, calculamos derivada de f de A, perdón, derivada de la función en A. Y teniendo todos estos datos, puedo aplicar la fórmula de recurrencia para calcular x0. A lo tengo porque lo leí, f de A lo tengo porque lo calculé acá, y derivada fa también lo tengo porque lo calculé acá. Con eso calculamos x0 y así seguimos. Después calcularemos x1, x2, etcétera, etcétera. Eso lo van a hacer ustedes. Y aquí está el trabajo práctico que tienen que hacer. Hay que hacer el algoritmo y programa para calcular la raíz de x menos coseno de x, que ya lo hicimos, pues el otro método, y la raíz de coseno de x menos logaritmo natural de x igual 0, que creo que en el otro no lo hicimos. Bueno, esto es todo. Espero que lo hayan entendido y si no, lo discutimos después también o
con consultas particulares. Bueno, nos vemos chicos.